Buenas, hoy vamos a estar siguiendo nuestro estudio del libro de Lucas y creo que los pasajes que vamos a ver hoy son muy buenos. Estoy con muchas ganas de poder compartir este mensaje con ustedes. Vamos a estar viendo vamos a ver el final del capítulo 3, los últimos versículos que cubren la genealogía de Jesús que nos da Lucas. Y también vamos a ver las tentaciones que sufrió Jesús en el capítulo 4, los primeros versículos, cuando Satanás vino a tentarle cuando estaba en el desierto. Entonces, lo que voy a hacer primero es quiero orar para que el Señor ojalá pueda usarme para poder compartir su palabra y que el Espíritu realmente trabaje en nuestros corazones y estemos dispuestos para aprender lo que tiene para nosotros. Vamos a hacer oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar, Señor, aunque sea a la distancia, juntos. Señor, de buscar tu palabra, de saber que tenemos en ella algo que nos conecta, Señor, y también tener tu Espíritu, Señor, que nos conecta, Señor, y la salvación que hace todo esto posible. Dios, te pedimos que nos ayudes a escuchar tu palabra y Dios, guía mis palabras, que pueda enseñar verdad, Señor, y que más que nada la verdad de tu palabra sea clara y que podamos ceder al Espíritu, no solamente entender, sino tener obediencia hacia lo que tú nos estás pidiendo. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo y que sea de gran bendición para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir sus Biblias al capítulo 3 de Lucas, y vamos a empezar en el versículo 23. El versículo 23 dice: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Voy a parar ahí antes de entrar en la genealogía y simplemente decir que aunque es una línea corta, está hablando del hecho de que Jesús no empezó su ministerio como un chiquillo, como en Costa Rica diríamos un huila, ¿no? Él tenía 30 años, esa es una edad en la que culturalmente ya era un hombre. Sabemos estudiando que es a los 30 años que los sacerdotes empezarían a servir. Y para mí es algo interesante que yo he tenido que aprender, porque a veces en ese celo por hacer algo, a veces queremos empujar y hacer cosas, y a veces podemos adelantarnos al tiempo de Dios. Y creo que nuestro Señor Jesucristo aquí nos da un buen ejemplo de confiar en el tiempo del Señor. Ahora, esto no es decir que necesitamos sentarnos y no hacer nada, pero sí necesitamos entender que a veces hay un proceso, que Dios tiene que hacer una obra en nuestro corazón. Jesús era un maestro a los 12 años, pero Él respetó la voluntad del Padre y empezó su ministerio con aproximadamente 30 años. Vamos a entrar ahora en lo que es la genealogía de Jesús, pero el primer versículo ahí, o la segunda parte del versículo 23 dice: Jesús era conocido como el hijo de José. José era el hijo de Elí. Voy a parar ahí para hacer nada más un par de comentarios antes de entrar en lo que es la genealogía de Jesús. Y es primeramente hablar sobre el hecho de que las personas conocían a Jesús como si fuera el hijo de José. Muchas personas, me imagino, no tendrían la noción, la revelación de lo que Dios había hecho a través del Espíritu Santo con María, y habiendo sido un nacimiento virginal milagroso, y que José no era el papá físico de Jesús. Pero entonces es conocido, él se cría como si José fuera su papá. Y este primer versículo que vemos aquí dice: Jesús era conocido como el hijo de José. José era el hijo de Elí. Ahora, hay un par de cosas que si usted se pone a estudiar las genealogías de Jesús, que vemos aquí y vemos en Mateo, usted va a ver unas diferencias. Y quizás usted nunca le ha puesto caso. Quizás usted está leyendo Mateo y para cuando llega Lucas no se da cuenta de la diferencia. Pero si se ha puesto a ver la genealogía que estaba en Mateo y la genealogía que está en Lucas, hay una diferencia. Bueno, las personas que dicen que la Biblia está llena de errores apuntan a eso como una de esas cosas. Y quiero dejar claro lo que cuando estudiamos esto aprendemos sobre esta genealogía. Y lo que nosotros creeríamos es que la genealogía que está en Mateo 1 es la genealogía de José, o sea, los descendientes de José. Y hay unas diferencias muy marcadas entre estas dos genealogías, porque la genealogía que nos muestra Mateo, que creemos que es la de José específicamente,
él está escribiendo para un grupo de personas que son judíos. Y necesitamos darnos cuenta que Lucas está escribiendo para un grupo de personas que son más gentiles, o sea, los judíos y los no judíos. Y hay una perspectiva un poco diferente, porque si vemos Mateo, cuando él escribe, él empieza desde Abraham, él no va hasta Adán, él empieza con Abraham, que es el principio del pueblo judío. Él está estableciendo un linaje judío y él va en dirección de Abraham a través de los patriarcas hasta el papá de José, que el padre de José era Jacob, es el nombre que da Mateo. Pero aquí en Lucas dice que José era el hijo de Elí. Ahora, lo que nosotros creemos es que realmente esta genealogía es la genealogía de María. Y ese término, José era el hijo de Elí, quizás si usted habla inglés, entiende la idea del son-in-law, el hijo por ley o el yerno. Y eso es lo que creeríamos que él está hablando aquí. Y hay una diferencia también, en vez de ir desde el pasado para el presente, va desde el presente para el pasado. Pero es algo muy interesante que vamos a ver y simplemente voy a apuntar, es que es más exhaustiva la genealogía y hay otras diferencias. Mateo introduce unas mujeres, que es algo irregular para una genealogía judía, pero lo hace, las cuales todas son gentiles también interesantemente. Pero esta va hasta el principio y si pensamos en la diferencia entre una genealogía que está con la intención de ser para personas judías, pues tiene sentido empezar con Abraham, pero esta es una genealogía universal, lo lleva hasta Adán, no es solo para judíos, sino es para todos nosotros. Y no solamente esa diferencia, sino entender una cosa más que queremos apuntar, es que esta es la genealogía que apunta a que Jesús es apto para ser el rey. Que es una parte que es necesaria para Jesús. Porque si vemos la genealogía de Mateo, lo que tenemos es que está en la genealogía un hombre que es Joconías. Y la palabra de Dios nos muestra, nos indica que Joconías, siendo un descendiente de David, no era apto. Los descendientes de Joconías no eran aptos para ser rey. Bueno, la genealogía de Mateo, que es la de José, tiene a Joconías. Pero esta genealogía, que es la de María, no tiene a Joconías y muestra que él es apto para ser el rey. Entonces son algunas cosas que quería apuntar antes de que lo leamos, porque son cosas importantes. Y si se acuerdan de la semana pasada, al final del texto vimos que Jesús es manifestado por el Padre como su Hijo. Y vamos a ver dos partes. Este mensaje va a estar en dos partes. Primero la genealogía y después la tentación. Pero los dos son cosas importantes que construyen sobre esa realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Esta genealogía apunta a esa realidad. Y en la segunda parte del mensaje vamos a ver cómo Satanás ataca esa realidad, cuestiona esa realidad. Y es importante que tengamos esas cosas claras. Jesús, en su bautismo, el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo. No hay duda. Y eso no puedo pensar en una cosa más importante en esta realidad de entender que Jesús es el Hijo de Dios, es central al Evangelio, a la verdad de la salvación. Entonces leamos juntos la genealogía de Jesús. Ahora, me van a perdonar porque algunos de estos nombres no son típicos, no son Juanito y Pepe, entonces quizás me peguen a uno, pero vamos a leerla juntos. Dice, Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí. Elí era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Melquí. Melquí era hijo de Jana. Jana era hijo de José. José era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Amós. Amós era hijo de Nahum. Nahum era hijo de Esli. Esli era hijo de Nagai. Nagai era hijo de Maat. Maat era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Semei. Semei era hijo de José. José era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana. Joana era hijo de Resa. Resa era hijo de Zorobabel.
Zorobabel era hijo de Selitiel. Selitiel era hijo de Neri. Neri era hijo de Melki. Melki era hijo de Adi. Adi era hijo de Cosam. Cosam era hijo de Elmodam. Elmodam era hijo de era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Eliezer era hijo de Jorim. Jorim era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Simeón. Simeón era hijo de Judá. Judá era hijo de José. José era hijo de Jonán. Jonán era hijo de Elaquim. Elaquim era hijo de Mela. Melea era hijo de Mainán. Mainán era hijo de Matat. Matat era hijo de Natán. Natán era hijo de David. David era hijo de Isaí. Isaí era hijo de Obed. Obed era hijo de Boaz. Boaz era hijo de Salomón. Salomón era hijo de Nasón. Nasón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admin. Admin era hijo de Arni. Y voy a parar ahí, esa mención de Arni, si usted está siguiendo en otra traducción es posible que indique otros nombres, que sería que algunos manuscritos dicen Aminadab era hijo de Aram o Ram. Ani y Aram, los dos son variantes de Ram. Entonces son diferentes versiones del mismo nombre. Entonces si usted está siguiendo y dice, pero mi traducción es diferente, solamente para que sepan eso. Entonces, Boaz era hijo de Salomón, Salomón era hijo de Nasón, Nasón era hijo de Aminadab, versículo 33. Aminadab era hijo de Admin, Admin era hijo de Arni, Arni era hijo de Esrom, Esrom era hijo de Fares, Fares era hijo de Judá, Judá era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Abraham era hijo de Taré. Diría, en Mateo empieza con Abraham, pero ellos, Lucas decide llevarlo hasta el principio. Aquí dice, Abraham era hijo de Taré. Taré era hijo de Nacor. Nacor era hijo de Serug. Serug era hijo de Ragú. Ragaú era hijo de Peleg. Peleg era hijo de Eber. Eber era hijo de Salah. Salah era hijo de Caín. Caín era hijo de Arfaxad. Arfaxad era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoch. Enoch era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalael. Mahalael era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos, y Enos era hijo de Set. Set era el hijo de Adán, y Adán era el hijo de Dios. Me parece interesante también indicar aquí que acaba con esa idea de que Adán era el hijo de Dios. Jesús es el hijo de Dios. A veces leemos estas listas largas y decimos, bueno, ¿qué valor tiene esto? Tiene bastante valor. Hay algunas cosas que para el Mesías era importante que entendiéramos. Cosas como que él era judío, que podía ser sacerdote y también que era de la descendencia de David. Entonces entendemos con esto, son pruebas que solamente Dios puede crear. Nadie puede decidir dónde nace, pero Dios sí. Dios crea las circunstancias correctas. Y más allá de la duda sabemos a través de estas pruebas que Jesús era el Mesías, era el que había sido enviado. Entonces es importante tener estas listas. Y algo interesante mientras acabamos, y sí les voy a advertir, esta parte quizás era un poquito más intelectual, la segunda parte del mensaje va a ser mucho más práctica. Entonces si le duele un poco la cabeza, tranquilo, aguante un toque, pero es importante que veamos esto, porque podemos aprender cómo Dios está trabajando. Y la realidad es que sabemos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Cristo Salvador y Él es el Hijo de Dios. Entonces, ojalá cuando vemos estos pasajes y aprendemos sobre la descendencia,
algo muy interesante de Jesús es que en el 70 después de Cristo, los romanos entraron y destruyeron Jerusalén, destruyeron todo, y con eso se perdieron estos registros que las personas tenían, que eran muy importantes para los judíos de guardar. Eso se perdieron, pero lo que se guardó fue la genealogía de Jesús. Tenemos su registro que indica que Él es la persona que tenía que ser, que Dios había preparado, que Él es realmente el Hijo de Dios. Entonces los animo, vamos a pasar a un tiempo de canción y vamos a volver con la segunda parte de ese mensaje, pero ojalá Dios esté bendiciendo, aprendiendo cómo Dios está preparando todo para que su Hijo amado, pueda hacer la obra que solamente Él puede hacer. Vamos a tomar un tiempo ahora para orar, como intentamos hacer todas las semanas, y simplemente voy a recordar que en este momento sabemos que hay personas en nuestra comunidad y a nuestro alrededor, pero especialmente en la iglesia, que están pasando por tiempos difíciles. Algunos han tenido que salir del país, algunos no pueden salir del país, por otro lado sabemos que hay personas que económicamente están sufriendo las consecuencias de todo esto, las limitaciones de trabajo. Además de eso, sabemos que estamos viviendo una experiencia pues única, ¿no?, para nosotros en nuestra vida. Entonces, orar por nuestros líderes, por las autoridades, por nosotros, que tengamos gracia, que podamos vivir de una manera que realmente honre a Dios. Entonces, pensamos que es muy importante que tomamos este tiempo y tomemos un tiempo para la oración. Entonces, vamos a tomar un momento para orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de comunicarnos, Señor, por medio de internet, Señor, y estar reunidos a pesar de la situación por este medio. Padre, te damos gracias más que nada, primero, por tu Hijo Jesucristo, Señor, por la esperanza por la cual vivimos, Señor, y que es nuestro alimento diario, Señor, la razón de nuestra paz y de nuestro gozo. Sabemos, Señor, que a pesar de lo que está sucediendo en el mundo, Señor, podemos tener confianza en ti, podemos descansar en ti, podemos ser luz, Señor, para el mundo en medio de esta situación, porque sabemos que esto no es ajeno a ti, no estás fuera de esto, eres parte de esto, Señor, no te tomó por sorpresa. Sabemos que el mundo entero y toda la creación, Señor, está en tus manos. Y te pido, Padre, antes que nada, que estas verdades estén primero en nuestra mente, en nuestro corazón, antes que cualquier otra cosa, Señor. Sabemos que esta situación presenta dificultades para todas las personas, Señor, tanto para creyentes como para no creyentes, Señor. Pero nosotros, Padre, como creyentes, sabemos que tenemos promesas que has hecho, Señor, para nosotros, en las cuales nada nos puede separar de tu amor, Señor. Tú nos guardas, nos proteges. Esta situación genera situaciones difíciles, personales, económicas y de diferente tipo, Señor, y también puede querer generar miedo en nosotros, pero te pido que la verdad, Señor, que vivimos todos los días, haya pandemia o no haya pandemia, Señor, esté presente en nuestros corazones y podamos disfrutar, Señor, de esas promesas, porque sabemos que en medio de estas situaciones es cuando aún más, Señor, puede brillar nuestro testimonio y de la confianza que tenemos en ti, Señor. Igualmente, Padre, te pido que suplas las necesidades que tenemos. Tú sabes, Señor, de qué cosas tenemos necesidad antes, Padre, de que te las pidamos, antes inclusive de que sucedan, tú lo sabes. Principalmente, Señor, te pido porque de verdad podamos compartir este testimonio delante de las demás personas y que podamos aprovechar también esta oportunidad, Señor, para compartir con otras personas de Cristo, para que tu mensaje, Señor, sea llevado a otras personas y que estas personas puedan escuchar, Señor, de tu poder, de tu salvación, y que puedan querer disfrutar, Señor, de esas promesas que nosotros disfrutamos y evidenciamos, Señor, en nuestro caminar. Te pido que nos des fortaleza, que nos llenes de paz y que nos llenes de gozo, Señor, y que esto que estamos viviendo sirva para bien, Señor, como lo dices en tu palabra, todas las cosas ayudan a bien
a los que te aman. Y creemos en esa promesa, Señor, y confiamos que a pesar de esto y cualquier otra cosa que puedan estar viviendo los hermanos en todo el mundo, Señor, que predomine, Señor, en nosotros tu palabra, tus promesas y tu verdad, Señor. Guarda nuestra salud, guarda nuestras finanzas, Señor, pero sobre todo guarda nuestra fe, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con el mensaje y vamos a ver la segunda parte. Vamos a estar siguiendo ahora con el capítulo 4, los primeros versículos del 1 al 13. Y vamos a ver la cabecera aquí es la tentación de Jesús. Pero al estudiar esto, y quiero decirlo desde el principio, para que lo tengamos en mente. La realidad es que vamos a ver las tentaciones que sufrió Jesús a través de estar en la situación en la que estaba en el desierto, sin comer durante 40 días, y había sido mandado ahí por el Espíritu. Entonces era el plan de Dios que Él pasara por esto. Pero a veces podemos enfocarnos mucho en la tentación y quizás cómo Dios trata con ello y cómo Jesús está tratando con los versículos, que es importante. Pero quiero que cuando escuchemos esto, vemos en Jesús que Él es nuestra verdadera esperanza. En este caso, Él está operando. Hablamos ahora hace un momento en el principio sobre el rey, pero también Él opera como ese sacerdote. Importantemente, Hebreos nos dice que tenemos un sacerdote que entiende. Y esto prueba eso, que Él pasó por las tentaciones. Aunque nosotros creeríamos que Él no podía pecar porque Él es 100% Dios y eso es imposible, la tentación era verdadera. Sabemos al final de su vida que Él pasaría por tanto sufrimiento y la congoja de estar pasando por lo que estaba a punto de ocurrir en su vida, que Él sudaría gotas de sangre. Entonces, la tentación es real. Y Él a través de esto, como nuestro sacerdote, entiende. Y entonces, aunque podemos aprender una lección de, la respuesta cuando Satanás me ataca, en parte está en la Biblia y necesito aprender la Biblia y eso es una buena verdad. Necesitamos aprender la Biblia, necesitamos entender la verdad. Ojalá hay una lección más allá de eso, más importante, y es que Cristo es el único al que podemos huir, en el que podemos resguardarnos, el único que puede salvarnos. Porque la realidad es que en dos maneras. Vemos el primer Adán, ¿se acuerda? La genealogía fue hasta Adán. Adán fue dada las mejores circunstancias. Piensen esto, piensen. Jesús, Dios pone a Adán en un Edén donde todo es perfecto, Él no tiene pecado y en las mejores circunstancias, comiendo bien, con buena compañía con su esposa, reuniéndose a diario con Dios. ¿Él qué hace? Él cae. Pero vamos a ver el ejemplo de Jesús, que en las peores circunstancias, con hambre, sufriendo, en aislamiento, ¿Él qué hace? Él triunfa. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es el único que podía hacerlo correctamente. Vemos más adelante de que la palabra de Dios habla sobre que sacaré a mi hijo de Egipto, hablando de Israel, y es como una segunda oportunidad para que Israel, y en este caso es más similar, Israel está también en el desierto, está aislado, pero ¿qué hacen ellos? Casi inmediatamente empiezan a adorar a un becerro. Entonces ellos tampoco pueden hacer eso, no pueden luchar en contra de la tentación, y usted y yo, ninguno de nosotros podemos hacer eso, solamente Cristo. Entonces, en tiempo de tentación, sí necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios, sí necesitamos entenderlo, pero oigan, cuando escuchamos esto, recuerden quién es nuestro sacerdote y cuál es el que pudo luchar contra Satanás, y a quién yo voy a correr es a Jesús, porque Adán no podía hacerlo, Israel no podía hacerlo, yo no puedo hacerlo, pero Cristo sí lo hizo. Entonces, entremos en el pasaje de hoy, versículo 1, dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, entonces vemos que el Espíritu Santo está trabajando en su vida, regresó del río Jordán, acaba de ser bautizado, y el Espíritu lo llevó al desierto. Entonces Él está siguiendo las instrucciones, la dirección del Espíritu, y lo lleva al desierto, donde va a experimentar una dificultad, donde dice versículo 2, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo,
y comenzó a tener mucha hambre. Hablé hace poco de la realidad de que Él es 100% Dios y Él no podía pecar, pero Él también es 100% hombre. 40 días sin comer, bueno, yo me vería un poco diferente de cómo me veo ahora. Quizás debiera hacer eso, ¿no? Quizás debiera hacer 3 días sin comer. Pero Él ha estado 40 días sin comer. Está en un momento en el que físicamente está angustiado, físicamente está débil. Él está siguiendo la dirección del Espíritu. Está en una temporada dura y Él va a sufrir en ese tiempo tentación. Satanás va a venir en el momento más débil físicamente y quizás incluso emocionalmente en estos días que estamos separados. Yo sé que yo lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo la falta de compañía de otras personas y ese aislamiento puede ser duro y puede tener un efecto y puede atacarnos incluso en nuestro espíritu, ¿no? Entonces Jesús está en esa situación y dice, versículo 3, entonces el diablo le dijo, y escuchen lo que dice Satanás, si eres el Hijo de Dios. Está haciendo una cuestión y necesitamos entender, Satanás sabe quién es Jesús. Lo prueban la palabra de Dios en otros pasajes. Cuando Jesús confrontaba a diablos, ellos decían, apártate, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás haciendo esas cosas? Ellos sabían quién es, pero Él está introduciendo una duda. Él está haciendo lo que Él hace. Él es el padre de la mentira, cuestionando a Dios, cuestionando su plan. Dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Satanás cuestiona la identidad de Jesús. Satanás cuestiona el liderazgo de Dios. Y lo que Satanás hace, y él es especialista en hacer eso, es ofrece provisión. Y Satanás siempre quiere, y nuestra carne es débil hacia desear ciertas cosas que son de confort y cada una de las veces que Jesús va a ser tentado, va a haber cosas que Satanás le va a ofrecer. Interesantemente quiero mencionar que todas esas cosas Dios va a proveer para Jesús, al igual que Dios provee para nosotros. Pero a veces en la tentación vemos y decimos, ok, quiero hacerlo ahora. ¿Se acuerdan lo que hablé al principio del tiempo de Dios? A veces hay que esperar, pero en la vida de Jesús veríamos que todas esas necesidades serían satisfechas por Dios. Pero Satanás está diciendo, hey, ¿por qué no haces un pequeño milagro? Muestra tu poder, si eres realmente quien dices que eres, y come. La respuesta de Jesús es, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Él está hablando de un pasaje del Antiguo Testamento que es Deuteronomio 8:3. Jesús responde con la palabra, Jesús afirma que hay cosas más importantes que lo físico, lo que está ahora. Y qué buena lección para nosotros en eso, ¿no? En esos momentos en los que nos sentimos quizás aturdidos por la situación y darnos cuenta que esto es temporal, esas cosas que yo siento, que yo conozco, es ahora, pero no es para siempre. Pase lo que pase. Esto dure 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. El resto de mi vida, esto es temporal. Y nos esperan cosas más importantes, cosas más grandes. La gloria de Dios vale más. Cristo es el galardón, Cristo es el premio. Y esa es nuestra esperanza. Y entonces Jesús le responde. Entonces dice en versículo 5, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Entonces Satanás lo lleva a un punto alto y le muestra los reinos en un momento. ¿Y qué le dice? Dice, te daré la gloria de esos reinos y autoridad sobre ellos. Le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Él dice, ve todo esto. Esta gloria podría ser suya porque es mía para dar. Y Satanás no está mintiendo en esto. Él tiene el poder en el mundo. Sabemos que Satanás es el príncipe. Ahora ha sido dado esa potestad de moverse y tener influencia que a veces ni siquiera podemos entender. Y entonces él está intentando, y lo que está haciendo es lo que siempre ha hecho. Está intentando robarle gloria a Dios porque él siempre ha deseado tener esa posición y aludir a su poder y usar eso
y es de la manera en la que Él hace eso con las personas, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Por qué no le robamos un poco de gloria a Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tantas veces buscamos nuestra gloria, buscamos satisfacernos a nosotros mismos y no estar buscando lo que Dios desea. Dice, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Versículo 7 dice, te daré todo esto, y aquí está la condición: si me adoras. Si me adoras. Satanás le dice al Hijo de Dios, adórame y te daré todo esto, la gloria sería tuya. Satanás se jacta de su poder e influencia. Satanás le ofrece poder, pero eso es algo que a Jesús ya le pertenece. El Padre ya le va a dar toda gloria, toda potestad. La palabra de Dios nos dice que toda rodilla se hincará ante Jesús. La gloria viene a Jesús. Eso ya le pertenece por derecho. Satanás, como nosotros, desea robarle la gloria a Dios. Y veamos cómo Jesús le responde. Dice, Jesús le respondió, las Escrituras dicen, vuelve a la palabra de Dios, dice, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Eso viene de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que dice, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Esa es la idea de que yo no puedo glorificar a Dios y adorar a Satanás, o adorar a cualquier otra cosa. Adorarme a mí mismo, adorar este mundo, adorar las cosas que más quiero, adorar a mis hijos, adorar a mi esposa, a mi trabajo. Nada puede reemplazar a Dios. Esa es la idolatría. Y ese es el engaño que Satanás tiene milenios de estar haciendo, y nuestra carne se presta a eso. Como dije hace un rato, en un periodo cortísimo, Dios saca a su pueblo de Israel, el que llama a su hijo, de Egipto. ¿Y qué pasa? Moisés sube al monte un rato, y cuando vuelve se encuentra que han hecho un becerro que ellos dicen que es para representar a Dios, pero están haciendo un ídolo y están adorándolos. Es esa idea que se ha dicho de que como humanos somos fábricas de ídolos, ¿no? De que constantemente estamos buscando cosas para reemplazar al único que merece nuestra adoración, al único que merece estar en el número uno. Nosotros estamos haciendo eso, y eso es la treta de Satanás. Pero Jesús deja claro, adora al Señor tu Dios, a Él solamente, y sírvele solo a Él. ¿Ante quién debo de hincar mi rodilla? ¿Quién merece mi adoración? Solamente Dios. Solamente mi Señor Jesucristo. Él es el único al que debo esa adoración. Jesús aquí no solamente pasa la prueba, sino que pone la gloria donde debe estar, que es en Dios. Versículo 9 sigue diciendo, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, ve la pregunta otra vez cómo él está introduciendo esa duda. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, ve el cambio aquí. Ahora Satanás está haciendo lo que él sabe hacer, usar la palabra de Dios. Él conoce la palabra de Dios. No solo las personas que aman a Dios conocen la palabra de Dios. Él dice, las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Eso viene del Salmo 91, 11 y 12. Dice, tírate y Dios te va a proteger. Satanás vuelve a poner en duda la identidad de Jesús y su integridad, porque esa es la declaración que se ha hecho, que es el Hijo de Dios. Y él está diciendo, ¿qué será verdad o es mentira? Y el enemigo conoce la Biblia e incluso la usa. Está intentando usarla en contra de Dios. Creo que es muy importante que nosotros tengamos realmente un entendimiento bueno de la Biblia. La palabra de Dios nos enseña eso, que deberíamos estar guardándolo en nuestro corazón. Y es importante porque si Jesús no hubiera hecho eso, no podría haber respondido.
Entonces, entiéndame bien cuando digo que lo más importante quizás en este pasaje es ver que Jesús es el héroe. Jesús es el que hace lo que ni Adán, ni Israel, ni yo, ni usted podemos hacer, que es realmente ser perfectos, vivir una vida de tentación, pero sin caer. Y al final de cuentas, pero sí necesitamos aprender y poder identificar, porque a veces incluso en la vida hay personas que usan pasajes, pero los usan mal. Yo lo oigo de forma continua, ¿no? Personas, uno de los más comunes, la gente dice, es que la raíz de todo mal es el dinero, ¿verdad? No, la palabra de Dios dice que la raíz de todo pecado es el amor al dinero, ¿no? Es muy diferente, el dinero es neutro. El dinero se puede usar para bien, para mal. ¿Dónde está mi corazón? El dinero se puso por encima de Dios. Aquí tenemos un problema. Entonces, entender bien la palabra de Dios. Y incluso yo diría que Satanás cuestiona la voluntad de Dios. Porque hay un plan. El plan de Dios no es que Jesús se tire y que todo el mundo vea cómo los ángeles vienen a salvarlo. Hay un plan. Jesús tiene que ir hasta la cruz. Ese es el plan de Dios. Y Jesús se va a someter a la voluntad del Padre, porque Él es obediente. Él nos muestra eso. Ese es el ejemplo que Él nos da de obediencia a Dios. Aún hasta la muerte, aún hasta... Y ese es como el título de esta serie, ¿no? Hasta el punto de la muerte. Él es obediente en este camino. Pero Satanás quiere cuestionar el plan de Dios. Versículo 12, Jesús respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Cuando leo esto, yo creo que hay un poder increíble en esta declaración, porque Él está hablando de un pasaje pasado, pero lo está aplicando a ese momento. Él está diciendo algo que yo no puedo decir a Satanás, que es, Él es el Señor. Él es Dios. Y lo que Satanás está haciendo es incorrecto. Pero es una lección para nosotros que no deberíamos poner tampoco a prueba al Señor nuestro Dios. Pero Él declara eso, Jesús declara que Él es Dios. Y Dios es el Dios de todos, aún los que no le obedecen. Satanás podríamos decir que es el enemigo más grande de Dios, pero Dios todavía es Dios sobre él. Y si yo creo o no creo, eso no cambia la realidad de que Dios es Dios y de que Él es el Señor. Como dije hace un momento, que algún día no es solo la gente que cree en Cristo, sino todo el mundo va a doblar su rodilla ante Dios. Versículo 13 dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, le dejó hasta la siguiente oportunidad. Otras versiones de la Biblia dicen un momento oportuno, el próximo momento oportuno. Él estaba buscando oportunidades para hacer tropezar a Jesús, para que Él fuera descarriado de la misión en la que Él estaba. Pero ojalá la lección que nos quede de este pasaje, claro que es importante que tengamos la palabra de Dios guardada y que la usemos para refutar las mentiras del diablo, para que cuando oigamos doctrinas que son falsas entendamos que eso no es cierto y podamos ceñirnos a esta verdad. Pero más encima de eso, quiero que entendamos que tenemos esperanza en Jesucristo. Y gloria a Dios por eso, porque no hay esperanza en mí. La realidad es que a veces, quizás algunas veces yo pueda pelear contra el enemigo y contra la tentación. Está bien, pero no puedo hacerlo todas las veces. Yo he fallado. He fallado en el pasado y voy a volver a fallar. Adán falló en las mejores condiciones posibles. Falló. Israel, salvada por Dios, sacada milagrosamente de una manera que, ¿quién se lo puede imaginar? Días después, falla. Nadie puede hacerlo. Nadie puede alcanzar esa meta. La nueva traducción viviente dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, excepto Jesús. Entonces, en estos tiempos de dificultad y en toda nuestra vida, donde vamos a ser tentados, donde vamos a ser confrontados y donde entendemos, ojalá, nuestra limitación, corramos a Jesús. Mi ánimo sería simplemente, si conoces a Jesús, agárrate de Él.
Me encantan esas palabras que él decía de cuántas veces cuando miraba a Jerusalén, cuántas veces hubiera querido como una gallina tomarlas bajo mis alas. Y eso me enseña el corazón de Jesús. Eso es lo que él desea de mí. Y ojalá yo, como un polluelo, desee estar bajo las alas de Jesús, en su protección, cuando estas situaciones me vienen. Quizás eres una persona que no ha puesto su confianza en Jesucristo. Quizás Él no ha hecho la obra de pasarte de muerte a vida. Ojalá hoy sea el día en el que escuchas la voz de Dios, escuchas el llamado, vuelve a Dios. Cristo es la esperanza. Cristo es la manera en la que vamos a poder tener salvación, en la que podemos tener paz. Él es el único en el que podemos poner nuestra confianza, porque nosotros no podemos. Y si hoy estás escuchando esto, hoy debería ser el día en el que entregas tu vida a Dios. Nos encantaría oír si alguien está tomando una decisión, si es que has estado siguiendo al Señor, pero te has apartado de Él y quieres realmente decir, yo quiero volver a estar con Él, yo quiero estar cerca de Él, yo entiendo que sin Él no puedo hacer nada. O quizás eres una persona que hoy es el día en el que Dios tiene victoria en tu vida. Hoy es el día en el que Jesús se convierte en tu Salvador. Ojalá nos encantaría oír, vamos a ir al Señor en oración sobre eso, pero ese sería mi ánimo. Jesús es nuestra única esperanza en este mundo y en la próxima vida. Entonces ojalá podamos agarrarnos de Él y solamente de Él, porque solamente en Él tenemos esperanza. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias porque tenemos a alguien que está cualificado para ser el Mesías, para ser el Salvador. Dios, alguien que podía ser el Rey, pero también alguien que es nuestro sumo sacerdote. Dios, el que intercede, Señor, y hace posible, y no solamente eso, sino que también sería nuestro sacrificio. Señor, pero viviendo esta vida que vemos hoy en estos primeros versículos de capítulo 4 de Lucas, vemos que Él vivió esa vida perfecta que nadie más pudo hacer, que Adán no podía hacer, que los israelitas no podían hacer, que yo no podía hacer. Dios, gracias por Jesucristo. Gracias incluso por la cruz. Dios, gracias porque nuestro Señor fue obediente hasta ese punto de la muerte. Dios, te pediría que nos ayudaras a aprender a seguir su ejemplo en obediencia, Dios, y a siempre ceñirnos a Él, Señor, a buscarle a Él como nuestra salvación, como nuestra protección, como la única esperanza en la tormenta. Dios, que no construyamos nuestra vida en la arena, Señor, ahí donde puede venir la tormenta y llevarse todo, sino que nosotros construyamos nuestra vida, Señor, en la piedra, sobre esa roca que es Jesucristo. Que nuestra esperanza y nuestra declaración sea sobre Él, Dios, de que Él es el Señor, de que Él es el Hijo de Dios, el cual vivió una vida perfecta, como vemos en ese pasaje, el cual murió, Señor, no porque Él era culpable, sino por nuestra culpa. Dios, pero no solamente murió, sino dio su vida por nosotros, pero resucitó. Vive para siempre. Dios, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Jesucristo, y Dios, te damos gracias. Y te pido que hagas una gran obra a través de la iglesia, Señora, a través de los que quizás no han estado agarrados a ti, Señor, que aprendamos a ceñirnos más y a buscarte a ti como nuestra única esperanza. Dios, y aquellos que están lejos de ti, que esta sea una oportunidad para que ellos vuelvan a ti. Dios, que ellos puedan recibir el perdón de pecados a través de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Damos gracias por esas cosas, Señor, y pedimos que trabajes a través de estos días de una manera increíble. Dios, glorifícate en todo lo que está ocurriendo. Señor, sé levantado porque tú eres digno y solamente tú, Señor. Damos gracias por esas cosas en nombre de Jesús. Bueno, espero que el mensaje haya sido de bendición y estamos orando por cada uno de ustedes. Saben que los queremos. A aquellos que quizás se hayan unido a nosotros, que normalmente no pueden venir, esperamos que haya sido una bendición también para ustedes y los invitamos cuando las puertas se abran de nuevo para visitarnos físicamente. Pero quiero que sepan que estamos orando por ustedes, que
estamos orando por las condiciones y nuestro deseo sería que a través de la palabra de Dios, a través de la bendición que solo viene de Él, que tengamos una semana bendecida, aunque sea que estamos encerrados, aunque sea que todo está diferente, aunque sea como dijo Eric al principio, que estemos pasando por situaciones difíciles, que la bendición del Señor esté con ustedes y que su palabra siempre esté cerca y que estemos buscando al Señor que realmente es nuestro refugio, que es realmente el que nos da el acceso a esa paz, nos da el acceso a esa salvación. Entonces, espero que tengan una buena semana y recuerden que nosotros amamos porque Él nos amó primero.